Queridos televidentes, sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio del Consorcio de Canales de Televisión Streaming de Bogotá. En esta ocasión tenemos una noticia bien interesante. Como ya lo habíamos venido anunciando, en la alcaldía local de Ciudad Kennedy tenemos nueva alcaldesa. Luego de todo este proceso de selección, primero en la prueba que se presentó en la Universidad Nacional, luego una terna que pasó por una serie de entrevistas que se dieron primero en la Junta Administradora Local y luego en la Alcaldía Mayor con la Secretaría de Gobierno y la Alcaldesa Mayor. Producto de todo ese proceso de selección, ya Ciudad Kennedy tiene nueva alcaldesa. Ella es Carolina Agudelo y la tenemos hoy para presentarla a la comunidad, para presentarla a toda la localidad ya en carácter de alcaldesa nombrada. Jamie Carolina, bienvenida una vez más a este espacio que como siempre es su casa. Hola a todos, muy buenas tardes a todos los que me escuchan y me ven. Mi nombre es Jamie Carolina Agudelo, es un placer estar aquí conectando con ustedes, conectando con todos los habitantes de Techotiva. En primera instancia, como siempre, estamos haciendo ahora estas entrevistas virtuales porque estamos siguiendo al pie de la letra las instrucciones que nuestra alcaldesa mayor, Claudia López, ha dado en protección a todos los ciudadanos de Bogotá en torno a esta pandemia. Así de que, de entrada de una vez, Jamie Carolina, ¿cuáles son las ideas, las directrices que hay precisamente para afrontar esta crisis de la pandemia? Pues usted llega en un momento súper determinante para nuestra localidad y nuestra comunidad. Bueno, lo primero que todos debemos recordar en casa es que el cuidado depende de nosotros mismos. La vida es preponderante sobre cualquier otra cosa, sobre los espacios de divertimento, sobre los espacios de comercio, sobre cosas tan importantes que a veces nos hacen falta en el diario vivir, incluso el aire y sentir el sol. Pero lo primero es quedarse en casa y quedarse en casa con una actitud muy positiva, sabiendo que estamos salvando nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Lavarnos las manos todo el tiempo para garantizar que en cualquier momento cuando salimos y volvemos no traemos la pandemia al hogar e incluso otra clase de enfermedades que normalmente se transmiten y de las cuales no somos muy conscientes. La tercera, recordar que si vamos a salir debemos salir de acuerdo al pico y placa o el pico y género en este caso. Recuerden que los días pares salimos mujeres, los días impares salimos hombres, salen los hombres y lo más importante de todo es tener una conciencia colectiva para garantizar que no hay aglomeraciones en espacios donde todos normalmente nos encontramos, en los parques, en los centros de abastecimiento, entre otras cosas. Y cuando vayamos a estos espacios, pues guardar la distancia adecuada, guardar, por supuesto, todo el tiempo nuestra integridad usando el tapabocas cuando estamos fuera de casa, incluso cuando estamos en casa y tenemos alguna enfermedad o alguna condición respiratoria que pueda afectar a los que viven con nosotros. De que nos cuidamos, recuerda, quédate en casa y garantiza que efectivamente estás vivo y saludable para vivir más adelante y seguir construyendo toda la comunidad de Kennedy y de Techotiva. Muchas gracias a ustedes por acatar estas indicaciones y sobre todo dar ejemplo. Doctora Carolina, a ver, usted ya tiene el decreto de nombramiento. ¿A partir de cuándo empezó o empezará a ejercer? Bueno, como todos tuvieron información, el miércoles pasado, antes de entrar en los días de reflexión de la Semana Santa, recibimos la noticia, una noticia que nos emocionó muchísimo y ahora nos conmociona muchísimo por las cosas que hay que hacer por la localidad. Esta semana es la posesión, todavía no tenemos la fecha exacta, pero esperamos que al finalizar de esta semana estemos en propiedad del cargo. Excelente. Vamos a conocer un poco. Ya lo presentamos en un programa que tuvo una amplia cobertura en nuestros canales, pero en esta entrevista queremos una síntesis. ¿Quién es Jamie Carolina? Bueno, Jamie Carolina Agudelo es administradora pública del ESAP, es tecnóloga en gestión del talento humano del SENA, está actualmente cursando una maestría en la Universidad Pedagógica Nacional. Realmente le debemos nuestra educación a la educación pública, a efectivamente las oportunidades que nos han sido entregadas a través del ascenso social de la educación pública y pues muy contentos de estar aquí. Soy también hija
de una familia muy plural. Somos 3 mamás, 2 papás, 8 hijos de estas uniones tan informales que muchas veces llegan a nuestra cultura y de la cual hoy pues somos dignos representantes de esa misma lógica informal y de esa grandiosa pluralidad de lo que implica la familia colombiana, bogotana, kennediana, entre otras cosas. Les cuento que mis padres ambos fueron vendedores ambulantes e incluso mi padre sigue trabajando hoy en Corabastos vendiendo zapatos. Bueno, estos días no, está guardadito en su casa. Pero digamos que representamos esas lógicas informales en la misma medida en que tengo familiares que son taxistas, amas de casa, personas del servicio doméstico, entre otras cosas. Lo que queremos mostrar es que reconocemos nuestra cultura de la informalidad y de las economías de sobrevivencia que son la parte fundamental y que nos traen a este cargo teniendo la conciencia plena de lo que hay que hacer. Estoy casada y tengo perro. Qué bien. Doctora Jamie Carolina, usted hizo todo un proceso para llegar a este cargo en la alcaldía de Ciudad Kennedy. Mientras se daba ese proceso, no estaba el tema de la pandemia y usted viene con unas ideas muy concretas para la alcaldía. ¿Qué pasa ahora que usted llega en esta situación de la pandemia? Bueno, aquí descubrimos que los gobiernos locales y los gobiernos distritales y los gobiernos nacionales finalmente deben estar dispuestos y deben estar atentos a las circunstancias. Nadie se espera esto en ningún momento ni cuando lo hacen campaña y por supuesto cuando se presenta un proceso de selección como este, pues no es lo primero que uno trae en la cabeza. Pero como todo, somos seres adaptables que nos movilizamos con las necesidades sociales y ahora lo que está dado es que debemos entrar a garantizar las condiciones de sobrevivencia y subsistencia de la mayoría de las familias en Kennedy, que hoy han demostrado más que otra cosa que estaban en un nivel de pobreza oculta, tal vez, que lo que conocíamos como clase media que vivía de sus negocios, hoy al enfrentarse a esta serie de medidas de aislamiento obligatorio, pues lastimosamente ven afectadas sus finanzas y no tienen ingresos fijos que les garantice su sobrevivencia. Y llegamos a enfrentar esa circunstancia, a hacerlo lo mejor posible de la mano de la alcaldía mayor y por supuesto de los habitantes de la localidad. Es muy interesante saber que usted es una persona que se preparó para la administración pública. ¿Cuál cree usted que son los puntos fundamentales para hacer de esta alcaldía, como todos aspiramos, una alcaldía que deje una auténtica huella histórica en el progreso de nuestra localidad? Fidel, te pido por favor que repitas la pregunta que no escucho muy bien. Perfecto, sí. Usted como administradora pública, ¿cuál cree que son los elementos fundamentales para hacer una excelente administración en la alcaldía de Kennedy? Bueno, voy a seguir insistiendo en eso y es que la base de cualquier éxito en el plan de desarrollo local y en el proceso de lo que viene es contar con la participación de la ciudadanía. Hoy seguimos con las inscripciones abiertas para los encuentros ciudadanos y hemos encontrado con mucha alegría que las personas se han inscrito más de manera virtual de lo que se habían inscrito de manera presencial. A la fecha creo que habían 436 personas inscritas de manera presencial y ya llevamos más de 2.292 personas inscritas de manera virtual. Eso lo que quiere decir es que la ciudadanía se está moviendo precisamente por esta circunstancia, participar desde su casa en escenarios que efectivamente le interesan. Y lo fundamental para construir es un escenario de participación que dé cuenta de los horizontes de sentido de la localidad para los 4 años. Si logramos constituir un plan de desarrollo local que tenga en cuenta a la mayoría de la población, y en este caso la población que antes por sus situaciones de trabajo no podían participar, pero que ahora lo están haciendo desde su casa, seguramente vamos a tener un plan que nos permita ser exitosos y tener una administración local no solamente justa, sino adecuada a las necesidades de los habitantes de la localidad. A propósito de eso, usted se me adelantó, esa era la siguiente pregunta. Vienen los encuentros ciudadanos, inscripción de encuentros ciudadanos. Es importante ese reporte que siguen subiendo las inscripciones de los encuentros ciudadanos vía virtual.
Nosotros precisamente al cierre de esta entrevista estaremos entregando direcciones, enlaces, web, para que ustedes se puedan conectar, señores habitantes de la localidad de Kennedy, señoras y señores, niños, jóvenes desde los 14 años, a inscribirse en estos encuentros ciudadanos, a subir esos encuentros ciudadanos. En un momento dado estaba pensando algún sector de los consejeros de los encuentros ciudadanos en Kennedy pedir aplazamiento de estos encuentros ciudadanos, pero creemos que no es conveniente. Lo que requerimos es avanzar y tener pronto un plan de desarrollo. ¿Cuál es su opinión, doctora Yemi Carolina? Eh, bueno, creo que de las pocas cosas que la pandemia nos deja en temas positivos es que podemos virtualizar y podemos llegar a muchos más habitantes de los que antes, digamos, que podían participar en los encuentros ciudadanos, que tendrían ciertos horarios y que eran los horarios que a veces las personas utilizaban para compartir con sus familias. Entonces creo que nos permite no solamente tener un mayor número de participantes en el proceso, sino también cualificar la cantidad de las personas que participan. Eso no quiere decir que los que normalmente participan no están cualificados, no, sino que nos permite utilizar las herramientas y las metodologías virtuales para ampliar no solamente la cobertura, sino también la calidad de las intervenciones. Hoy estoy convencida de que, por supuesto, los encuentros ciudadanos van a trasladar los recursos de la logística y los refrigerios y el lugar a otra clase de cosas, que es tener una plataforma lo suficientemente robusta para garantizar metodologías de participación virtuales y que nos den lugar efectivos a que todas las personas puedan participar en condiciones técnicas maravillosas y que por supuesto den lugar a un plan de desarrollo local mucho más técnico y al mismo tiempo mucho más participativo. Doctora Yemi Carolina, regálenos 4 puntos, independientemente del proceso de la pandemia. Esto finalmente aspiramos a que en algún momento dado pase. 4 temas fundamentales que usted desea trabajar para Ciudad Kennedy, para el progreso de esta localidad. Uf, así que todos los temas son muy importantes, pero creo que voy a resaltar el tema de, en esta ocasión, de las líneas de inversión para mujer y género, y esto es en contra del machismo, y hoy por hoy esta nueva administración ha determinado líneas de inversión específicas para proyectos específicos de las cuidadoras que tenemos en casa y que tienen un rezago en las oportunidades. El segundo, del que ya Kennedy podía, efectivamente era bandera en el sentido en que tenía programa, proyecto particular, el tema de los procesos de reconciliación, con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con nuestra población víctima, entre otras cosas. Entonces es fundamental garantizar estos proyectos al interior de la localidad, fortalecer estos ejercicios y estas actividades que lo que hacen es garantizar y cualificar a las personas que están en medio de estos procesos. Y, por supuesto, la educación y la cultura, que jamás podemos dejarla de lado, en el sentido de que es una educación para la vida y una cultura para garantizar no solamente la circulación, sino el crecimiento personal de todos los kennedianos. Doctora Yemi Carolina, tanto el sector de medios de comunicación audiovisual, televisión, radio, prensa escrita, pero nosotros en particular ya nos hemos reunido como agremiación a hacer un frente común, en rodearla, en apoyarla desde nuestros recursos de comunicación para poder fortalecer una administración que en definitiva dé como resultado un desarrollo de nuestras localidades, nuestra comunidad. Desde este sector le queremos proponer un programa quincenal donde esté en contacto en directo con llamadas de la ciudadanía para estar permanentemente haciendo puentes entre la ciudadanía y la administración. ¿Cómo le parece la idea? ¿Acepta el reto? Uy, cada 15 días. Yo creo que todos los días voy a estar atendiendo a las personas y a la comunidad, porque seguro vamos a tener una alcaldía no solamente de puertas abiertas, sino de alcalde en la calle, que a veces es otra lógica en la que efectivamente las personas nos van a ver cerca de sus hogares, y ustedes, por supuesto, los medios comunitarios, van a estar todo el tiempo invitados, porque finalmente la única manera de garantizar la participación es teniendo información veraz, cercana y oportuna. Entonces, no
solamente me le mido a ese reto, sino que les pongo el reto de que me acompañen en la calle cuando efectivamente así estemos, para que podamos abarcar un mayor espacio y por supuesto vamos a tener una interconexión y una articulación fuerte. Claro está que tenemos que hacerlo de manera organizada para que lo hagamos bien. En la selección de terna vimos que hubo un candidato que tuvo una cantidad de votos superior a los otros dos candidatos en los cuales estaba usted. ¿Cómo va a ser esa relación, ese manejo entre la alcaldía y la Junta Administradora Local? Bueno, lo primero es que la Junta Administradora Local es un cuerpo que garantiza y que tiene la ciudadanía toda la inspección, vigilancia y control, bueno, control político sobre todo, de lo que hacen las alcaldías locales. Y somos un equipo ¿por qué, Nedy? Porque cuando estamos divididos, lastimosamente no podemos avanzar. Lo mismo que les decía en su momento cuando tuvimos nuestras reuniones con la Junta Administradora Local y estábamos en este proceso de selección, y es que necesitamos que todos vayamos para el mismo lado. Por supuesto, siempre en los mayores niveles de cordialidad, respeto, además porque son ellos la primera voz de los habitantes de la localidad en una instancia y en un espacio de participación como la Junta Administradora Local. Excelente. Finalmente, doctora Jamie Carolina, un mensaje a todos los habitantes que en este momento nos encontramos en casa, cumpliendo todas estas medidas de seguridad para poder enfrentar este virus que hoy nos llena un poco de inseguridad, de temor. Su mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, lo más importante es proteger la vida. Quédate en casa, pero quédate en casa siendo solidario, solidario con nuestros héroes que salen todos los días a trabajar, con las personas que están en el tema de salud, que garantizan que efectivamente nuestros enfermos estén siendo atendidos, con las personas que nos prestan servicios de alimentación, de abastecimiento, con los que nos prestan servicios públicos, con los que nos garantizan poder quedarnos en casa. Una atención especial a ellos, un agradecimiento inmenso, pero la mejor forma de agradecerlos es quedarnos en casa y ser solidarios cuando podamos ser solidarios con las personas que conocemos que no han recibido ningún tipo de subsidio o que incluso recibiéndolo todavía no tienen las condiciones particulares para cuidarse y se ven obligadas a salir. Yo vengo de una familia que tiene una cultura informal y que sobrevive del día, y entiendo lo difícil que es hoy hacerlo sin el apoyo de familiares y de otra red mucho más cercana. Entonces, a ustedes el primer llamado es solidaridad, pero solidaridad desde casa. Para cuidar a otros es necesario cuidarse a sí mismo y no olvidar que efectivamente todos somos una comunidad y que para crecer necesitamos estar juntos. Bueno, doctora Jamie Carolina, muchas gracias. A ustedes, queridos televidentes, también muchas gracias por acompañarnos. Seguimos aquí, como siempre, con la información de último momento. Doctora Jamie Carolina, estaremos por allá acompañándola en la posesión. ¿Esa posesión se da en la Secretaría de Gobierno o se da aquí en la localidad? Lo más probable es que se haga virtual. Precisamente en estos ejercicios de cuidarnos en casa, lo más probable es que todas estas actividades se hagan virtuales. Entonces, por supuesto, tendremos un espacio para que la ciudadanía nos acompañe, para que los medios comunitarios nos acompañen y pues para que todos estemos enterados casi que al mismo tiempo, sin vernos en el mismo sitio, pero estando juntos. Excelente, entonces estamos pendientes del enlace para retransmitir ese acontecimiento y que toda la comunidad pueda asistir, porque vamos a hacer un equipo y ese equipo va a ser entre ciudadanía, líderes sociales, actores políticos, junta administradora local, equipo de Ciudad Kennedy y los comunicadores. Muchas gracias por acompañarnos. Con su permiso, sigan ustedes en la programación. Hasta luego.